Feliz día, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles, mis hermanos, este día un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 6 de Primera de Reyes. Voy a comenzar en este momento, mis hermanos, y les pido pongan atención para conocer esta bella historia de la construcción del templo de Jerusalén, este templo que construyó el rey Salomón. Pongamos pues atención, mis hermanos, y abramos el corazón. La leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el año 480, después de la salida de los israelitas de Egipto, el cuarto año del reinado de Salomón en Israel, el segundo mes, el mes de Sib, comenzó la obra de la casa o templo de Yahvé. Tenía 30 metros de largo, 10 de ancho y 15 metros de alto. El vestíbulo que precedía al santuario de la casa tenía 10 metros de ancho y 5 metros de fondo. Las ventanas de la casa estaban guarnecidas de rejas. A lo largo de los muros de la casa se construyó una galería que rodeaba el santuario y el santo de los santos. En derredor se abrían piezas laterales. La galería de abajo tenía un ancho de 2 metros y medio, la intermedia tenía 3 y la tercera 3 metros y medio, porque se había dispuesto una entalladura por el contorno exterior de la casa para no cortar los muros. Para construir la casa se usaban piedras talladas en las canteras. Mientras duró la construcción, no se oyó en la casa ni martillo ni hacha, ni ninguna herramienta de hierro. La entrada de la galería inferior estaba al lado derecho de la casa. A la galería intermedia se subía por escaleras y de allí a la galería superior. Salomón comenzó la obra de la casa y la terminó. Le puso un cielo raso con molduras y tableros de cedro. A la galería que rodeaba completamente la casa le dio 2 metros de alto. Sus postes de cedro se apoyaban en la casa. Una palabra de Yahvé fue dirigida a Salomón para decirle: si caminas según mis leyes y pones en práctica mis ordenanzas, si observas mis mandamientos y regulas tu conducta por ellos, yo cumpliré por medio de esta casa que estás construyendo la promesa que hice a tu padre David. Habitaré en medio de los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Salomón construyó la casa y la terminó. En el interior los muros estaban cubiertos desde el suelo hasta el cielo raso con planchas de cedro. Todo el interior estaba cubierto de madera y el suelo estaba cubierto con un piso de ciprés. El fondo de la casa estaba recubierto de planchas de cedro desde el suelo hasta el cielo raso. Allí construyó el Santo de los Santos. La casa por dentro del Santo de los Santos tenía 20 metros. En el interior de la casa, el cedro había sido esculpido en forma de calabazas y de guirnaldas de flores. Todo estaba revestido de cedro y no se veían las piedras. El Santo de los Santos, en lo más interior de la casa, había sido preparado para poner allí el arca de la alianza de Yahvé. Delante del Santo de los Santos, que tenía 10 metros de largo, 10 de ancho y 10 de alto, se levantó un altar de cedro recubierto de oro fino. Salomón revistió de oro fino el interior de la casa y una cadena enchapada en oro cerraba el Santo de los Santos. Toda la casa estaba pues cubierta de oro. También estaba cubierto de oro el altar ubicado delante del Santo de los Santos. En el Santo de los Santos puso 2 querubines de madera de olivo silvestre de 5 metros de alto. Cada una de las alas del querubín tenían 2 metros y medio de largo, de manera que había 5 metros de una punta a la otra de las alas. El segundo querubín medía también 5 metros. Ambos querubines tenían el mismo porte y la misma forma. La altura del primero y del segundo era de 5 metros. Salomón puso los querubines en el centro de la casa con las alas desplegadas. El ala del primero rozaba uno de los muros y el ala del segundo tocaba el otro muro, y sus alas se tocaban una con la otra en medio de la casa. Salomón revistió de oro a los querubines. Hizo esculpir en relieve en todas las paredes de la casa, por todo el derredor, tanto por fuera como por dentro, querubines, palmas y flores. Por dentro y por fuera,
El piso de la casa estaba recubierto de oro. Las puertas del Santo de los Santos eran de madera de olivo silvestre, y el dintel de los postes ocupaban la quinta parte de la puerta. Ambas puertas, de madera de olivo silvestre, estaban esculpidas con querubines, palmas y flores. Todo estaba recubierto de oro, incluso los querubines y las palmas. De igual modo, la entrada del santuario estaba guarnecida de postes de madera de olivo silvestre que ocupaban un cuarto de la puerta. Las dos puertas eran de madera de ciprés. Cada una estaba constituida por dos paneles que se articulaban. Allí había esculpido querubines, palmas y flores, todo recubierto de oro. Se construyó el patio interior con 3 hileras de piedra talladas y una hilera de postes de cedro. El año cuarto, en el mes de Sib, se pusieron los cimientos de la casa de Yahvé, y el 11º año, el mes de Bul, el mes octavo, se terminó el templo con todos sus detalles, de acuerdo al plano que se había diseñado. Salomón construyó el templo en 7 años. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La construcción del templo duró 7 años para construirse. Salomón estuvo de acuerdo en construir este templo. David lo quiso construir anteriormente, pero Dios no se lo permitió, porque le dijo, mis hermanos, que él tenía las manos manchadas. Él había ido muchas veces a la guerra, y entonces Dios no aceptó que él fuera quien construyera ese templo, sino que lo construiría uno de sus hijos que saldría de él. Entonces Dios, en sueños, le hizo ver a este rey Salomón de qué manera quería él que fuera construido este templo. Y de esa manera, como Dios lo había pintado, así quiso Dios que se hiciera esa casa, ese templo grandísimo de Jerusalén, templo que ya ni siquiera existe, ¿verdad? Pero hermanos, recordemos que Dios siempre aceptó a ese pueblo como su predilecto. Nunca quiso estar ni ocupar su lugar en otro lugar que no fuera Jerusalén. Fíjense bien, después de la salida de Egipto, ese templo se construyó después de esa salida 480 años después, ya cuando ellos estuvieron en esa tierra prometida que Dios les había dicho que les daría como su heredad. ¿Cuántas veces no falló este pueblo a nuestro Dios? ¿Cuántas veces antes de que se construyera este templo no llegó el pueblo de Israel a olvidar a nuestro Dios? Sin embargo, tuvo consideración de esta familia, la familia del rey David, de la cual, mis hermanos, le prometió Dios que no se terminaría su descendencia, sino que siempre habría un rey en Jerusalén. Siempre reinaría alguien de la familia de David. Esa es una promesa que Dios hizo al rey David, y después que vino Salomón, que fue quien construyó este templo, se reafirmó la promesa de Dios al rey David con su hijo Salomón. Salomón, que por mucho tiempo amó a nuestro Dios. Con esa construcción de ese templo, Dios nuestro Señor, que después de que todos los israelitas iban allí a ese templo a pedirle a Dios favores, a rogarle a Dios para que los escuchara y volviera a ellos, porque Dios los abandonaba repentinamente por sus acciones, por cómo ellos se comportaban. Y este templo fue construido por esa razón, para que el pueblo de Israel se reuniera en medio de ese templo y le llevaran a Dios todos sus regalos, todas sus ofrendas, todo lo que ellos le habían prometido si les ayudaba. Así también nosotros hoy en la actualidad, mis hermanos, tenemos los templos. Reconocemos que Dios nuestro Señor nos escucha cada que vamos a ese lugar de oración para adorarle y amarle, y para llevar también nuestros regalos, llevar también nuestras ofrendas. Hoy en la actualidad tenemos templos por donde quiera, y es una tristeza que esos templos estén abandonados, que no haya personas que se acerquen a Dios. Es una tristeza, mis hermanos, mirar todo esto así, las cosas como están sucediendo últimamente. Pero Dios nuestro Señor se fija en todo ello, y un día, mis hermanos, ojalá y sea para bien que nosotros escuchemos la voz del Señor, que nosotros nos acerquemos cada vez más al Señor y no lo olvidemos como lo llegó a olvidar el pueblo de Israel. Ahorita podemos ver en esta lectura
cómo el rey Salomón construye ese templo con mucho amor. Un templo grandísimo y grandioso, ¿verdad? Porque era esculpido con oro y sus paredes eran todas hechas con flores de guirnalda. Algo que hoy en la actualidad nosotros podemos ver en muchos templos, cómo son bellamente esculpidos y pintados, y unas pinturas tan hermosas que ni siquiera nos podemos imaginar de qué manera se hicieron. Obviamente que Dios Padre abre las mentes y los corazones y les da la sabiduría a tantos hombres para que estos templos fueran pintados tan bellamente, de los cuales hoy nosotros en la actualidad sentimos mucha admiración al mirarlos. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día.